está. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Eso se ve delicioso. Bueno, nosotros, Isa, estamos con un invitado que ya es amigo de la casa, el urólogo Jorge Moanac, que además el día de hoy va a aclarar muchas dudas, porque creo que también hay muchos mitos en torno a la salud, específicamente de los riñones. Y muchas personas saben que existen varios elementos y también medicamentos que incluso pueden afectar gravemente la salud de nuestros riñones. Así es. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Nuevamente un placer estar con ustedes. Bienvenido. Bueno, esta es su casa. Yo creo que está Gracias, de más decirle que estas casas y estas puertas siempre están abiertas para usted. Un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Es así. Fíjate que los riñones, a pesar de no considerarse uno de los órganos más importantes del cuerpo, pues siempre decimos que el hígado, porque es el que se encarga de hacer todas las funciones, correcto, el riñón es un órgano sumamente importante y que muchas veces abusamos de él, abusamos con el estilo de vida, con la alimentación, con los medicamentos, con las enfermedades para no cuidarnos. Yo creo que un poquito la idea de esto es entender que hay consejos bien sencillos, no es que vamos a dejar de comer, no es que vamos a dejar de vivir, de disfrutar la vida, pero que podemos buscar un punto de equilibrio que nos permita hacer ambas cosas de forma inteligente. Muy bien. ¿Cuáles son esos alimentos que quizás no se deben comer cuando se padece de alguna enfermedad, justamente los riñones? Los lácteos es como algo que siempre te dicen, ¿esto es real, no es real? Chévere. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender, Jordán, es evitar los excesos. ¿Okay? No solamente vamos a ocuparnos de cuidar un riñón enfermo, vamos a cuidar el riñón antes de que se enferme. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes que hay varios elementos. Uno es alimentación, dos es medicamentos, que lo comentaste tú cuando hacías la introducción. El otro son las enfermedades de base, es decir, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, ¿qué deben hacer? Sobrepeso y algo muy importante, que cada día está más en boga, que es el sedentarismo, es la actividad física. El ejercicio es un elemento fundamental para la salud del cuerpo, incluyendo los riñones. Ahora bien, doctor, yo creo que no hay que satanizar, porque justamente hace un ratito comentábamos acerca de que si uno se pone a ver por lo menos videos en internet, dice no puedes comer, y es casi todo. Yo dije, Dios mío, si es todo no lo que vivimos, yo como, no vivimos, no ya comemos, no dormimos, no hacemos nada. Entonces yo quiero que por favor nos diga, por ejemplo, en cuanto a los alimentos, en cuanto a los medicamentos. Perfecto. ¿Cuáles son esos medicamentos que uno debe evitar en exceso? Porque de que hay que tomarlos, hay que tomarlos. Tú dijiste la palabra clave y es lo mismo que venimos repitiendo, es el exceso. El exceso es lo que tenemos que evitar. Una de las cosas bien importantes, sobre todo que es un medicamento que se usa muchísimo, son los analgésicos, los conocidos AINES, los medicamentos que sirven para el dolor, es decir, los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenac, el Notolac. Todos estos medicamentos que sirven para el dolor son muy buenos, pero su excreción se hace, es decir, la manera como se eliminan de la sangre es a través de los riñones. Si uno toma un analgésico 3, 4, 5 días, 6 días, no va a pasar nada. Si lo tomamos de forma continua, sobre todo esas personas que tienen dolores en las articulaciones o que sufren dolores lumbares o que sufren de cualquier tipo de enfermedad crónica dolorosa, que lo toman todos los días, los analgésicos son altamente lesivos y dañinos para nuestros riñones. Tenemos otros medicamentos como los antivirales, los medicamentos que se usan para el herpes, las personas que les salen herpes labiales, entonces van para la playa y dicen, bueno, cada vez que voy, antes que me salga, me voy a tomar un pocotón de pastillas para los herpes. Los medicamentos para los hongos, sobre todo los antifúngicos o los antimicóticos, sobre todo los orales, los que se toman. Medicamentos para la hipertensión arterial. Hay muchos medicamentos, pero ¿qué es lo importante? Tratar de que siempre que van a consumir un medicamento de forma continua, entender que debe haber una prescripción médica, que debe haber una guía. Es imposible, Jordán, Isa, explicarle todos los medicamentos y cuáles son las dosis y a quién afectan o no. La lista es bastante larga. Es muy larga, pero lo importante es evitar el exceso, eso es bien importante. Claro, y además estar guiado por un especialista, porque, o sea, por ejemplo, creo que la solución más inmediata que tiene una persona cuando tiene un dolor es tomarse un analgésico, ¿sabes? Pero si una persona ya tiene 7, 8 o 10 días con un dolor, amigo, no soy responsable, vaya al médico. Totalmente. O sea, eso no tiene otra cura, vaya al médico y que el médico le diga qué es lo que tiene que hacer para que además deje de torturarse. Ahora, tú sabes que siempre te dicen, oye, no tomes esta gaseosa. Las gaseosas tienen un mito bastante pesado, de hecho. Hablando de lo que pasa en internet, encuentras memes de cómo se ve tu riñón cuando consumes ciertas gaseosas o todas las gaseosas. Vamos a aclarar este mito de una vez. Excelente. Íbamos a ir para los alimentos, pero vamos a empezar con las gaseosas. Y que ojalá fuera un mito, porque creo que... No es un mito. No es un mito. Vuelvo otra vez lo mismo. Fíjense algo. ¿Qué pasa con los riñones? Los riñones es un filtro. Imagínense el filtro de la casa. ¿Cuál es la función de un filtro? Sacarle el sucio
y dejar el riñón, dejar la sangre lo más limpia posible. En la medida que nosotros nos mantenemos muy bien hidratados y antes de hablar de las gaseosas, lo más importante es el consumo de líquido. Porque si el riñón evita concentrar esos medicamentos, o sea, es como que tú te pongas una gota de limón en el ojo o la diluyas en agua. Si está muy diluida, no te pica. Si el limón está concentrado, te va a picar. En la medida que nosotros consumamos mucha agua, diluimos todas estas toxinas del riñón y el riñón las maneja con mucho más facilidad. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de las gaseosas? Y ahora las bebidas energizantes, para aquellas personas que entrenan, son muy sabrosas, nos dan mucha energía, pero, y vuelvo a lo mismo, yo lo sé y por eso que iba para allá. Me dejaron en la calle aquí. No, yo no iba a decir que eras tú, pero ya tú que te soltaste solito. Fíjate algo, el problema de las gaseosas de todas, ya sean energizantes o no energizantes, es la cantidad de oxalato de calcio. El oxalato de calcio es una sustancia química que lleva, que es la principal promotora de formación de cálculos en los riñones. Es decir, yo me tomo una gaseosa bien temprano o me tomo una bebida energizante, pero mantengo una buena hidratación en el día, esa cantidad de agua va a botar todo ese exceso de oxalato y va a evitar que se concentre. Entonces, ¿son malas? Sí, son malas, indiscutiblemente son malas, pero como le digo yo a mis pacientes, no podemos buscar ni blanco ni negro. Claro. La vida es de equilibrio y de matices. Me quiero tomar una gaseosa, me la tomo, pero debo mantenerme bien hidratado el resto del día, debo tomar suficiente cantidad de agua en el resto del día. ¿Y cómo sé yo cuál es la cantidad ideal? ¿1 litro, 2 litros? No, porque es muy difícil dependiendo del estilo de cada persona. La mejor manera de saberlo, Isa, es el color de tus orinas. Ajá, eso iba a preguntarle, que no es solamente el olor, que no es solamente el color, tengo entendido, no sé si es cuando ya pasa un punto crítico que hay espuma incluso. Claro. ¿Cuáles son esas indicaciones que dicen, mira, debo ir al médico porque ya esto está pasando de claro a oscuro? La espuma es presencia de proteína, pero nuestras orinas normalmente van a botar proteína, es normal, porque la orina es agua con una cantidad de sustancias químicas, tóxicas, electrolitos, proteínas que deben estar balanceados. Cuando concentramos mucho la orina, la posibilidad de que haga espuma sin que haya un proceso de eliminación en exceso de esta proteína, sencillamente se va a dar por concentración. Entonces, ¿por qué yo digo que no hay un volumen exacto de agua que debemos tomar? Porque si tú entrenas y tú sudaste 1 litro de sudor en el gimnasio, quiere decir que es 1 litro menos de orina que vas a producir, porque esa agua la eliminaste sobre el sudor. Y la manera más fácil, Isa, es color. Mientras nuestras orinas sean manzanilla clarita, quiere decir que estamos bien hidratados. No blanca. No blanca, pudieran ser blanca, pero es que blanca también entonces significa ir 20 veces al baño. Mira, acaba de decir algo muy importante. Cuando vamos al gimnasio y sudamos, ¿qué pasa con las personas que no sudan? ¿Está pasando algo en los riñones o no tiene nada que ver? No, es una forma como el mecanismo... El sudor es un mecanismo de refrigeración del cuerpo, es una manera de eliminar calor. Como hay personas que generan mayor calor corporal, van a sudar más. Hay muchos elementos asociados con esto, pero no hay particular. Hay gente que a lo mejor suda tan poco que se evapora más rápido antes de mojar la ropa, entonces no tiene mayor importancia. Perfecto. Mira, ¿sabes que me gustaría ir cerrando un poco esta entrevista? Qué lástima que no podemos tener más tiempo. ¿Cuáles son esos alimentos? Vamos a clasificarlos, que definitivamente son mortales, por darle un título drástico. Yo creo que no existe ningún alimento que sea completamente mortal, digamos, dentro de lo que es alimentación balanceada. Lo importante es evitar el exceso. Por supuesto, todos alimentos ricos en grasa, una tocineta que es lo más sabroso del mundo, una hamburguesa con bastante salsa y queso. El problema es tratar de evitar el exceso de estos alimentos. Los lácteos tampoco hacen daño, ¿verdad? Si balanceamos la cantidad de comida que ingerimos al día. ¿Qué es lo importante? Alimentación balanceada, es decir, introducir vegetales en la alimentación, carbohidratos preferiblemente bajo índice glicémico, es decir, podemos comer de todo, pero de manera controlada y balanceada. Bueno. Todo en exceso es malo, en definitiva. Gracias por estar con nosotros. Ya nos queda claro lo que sí, lo que no, y que todo en exceso es malo. Yo creo que esto es lo que nos queda, sin duda, de este foro maravilloso. Y voy a cerrar con algo. El alcohol, el hábito tabáquico son cosas dañinas y definitivamente para el riñón. Pero eso no quiere decir que no podemos tomar una copa de vino, que no podemos tomar un whisky, que no podemos tomar algún trago. Lo que hay que evitar es todos los fines de semana convertirse evidentemente no caer en el exceso. En un gateador. Es el mejor consejo. Total. Gracias, Jorge. De verdad, gracias por guiarnos en esta mañana.